Hola amigos, qué gusto me da poder estar una vez más con ustedes ahora en este nuevo curso que lleva por nombre Ciudades Enigmáticas de la Era de Hermes Trismegisto, que será tan interesante para ustedes porque vamos a dar ahora un recorrido histórico, sí, histórico, pero vamos a darle la connotación de un paseo por el tiempo. Va, que va, sí, así es, vamos a conocer muchísimas cosas, no solamente vamos a hablar de cuestiones históricas, sino vamos a conocer muchos lugares que son muy interesantes y que pues yo tengo la fe, la convicción de que vamos a conocer lugares, aunque no hayamos estado ahí físicamente, nos van a fascinar, nos van a fascinar por la historia que guardan, por todo lo relacionado con Hermes, que es la continuación en sí de todo lo que hemos venido viendo una y otra vez a través de todas las temáticas que hemos tocado, a través de todo lo que hemos venido conociendo y que no nos han enseñado. No nos han enseñado en ningún otro lado. Así es que bueno, pues yo en lo particular les agradezco muchísimo. De verdad, les agradezco muchísimo. Ya saben ustedes, mi nombre es Genaro Rocha. Y quiero darles mi más profundo agradecimiento por continuar con un servidor y por seguir dejándome contar con su preferencia. Pues como les decía, es para mí un honor el presentarles este recorrido para conocer las más memorables ciudades que aparecieron durante la era de Hermes y sus compañeros atlantes. Y sin más, vámonos al inicio de este gran viaje que tendremos a partir de hoy. Vamos a enfocarnos y aquí estamos ya listos para llevar todo este conocimiento hasta ustedes. Bueno, pues vamos a empezar. La primera gran civilización, el objetivo de esta clase, que lleva por título La primer gran civilización, Lemuria y la Atlántida, ustedes como alumnos tendrán como objetivo el aprender lo que fueron Lemuria y la Atlántida. No va a ser una clase o un curso acerca de estas dos ciudades, sino en esta clase vamos a resumir todo lo que fue el origen de la civilización humana, porque ahí es donde está. Lo único que yo les pido de favor, a ver, vamos a salir. Lo único que yo les pido de favor es mantengan su mente abierta, porque van a conocer datos que ya están corroborados científicamente, pero que por ningún motivo, ni la antropología ortodoxa y obviamente autoridades políticas, autoridades religiosas, educativas, etcétera, van a admitir, pero por ningún motivo, porque lo que ustedes van a conocer aquí cambiaría totalmente el concepto que tenemos como historia oficial. Van ustedes a conocer datos que a lo mejor igual si ustedes ya vieron Metafísica 2 con un servidor, eh, bueno, ahí habrán conocido muchísimos datos acerca de cómo es que surgió este universo, de cómo surgió este planeta, por qué existe el proyecto de este planeta a pesar de ser tan increíblemente pequeñito a nivel cósmico, por qué es tan importante. Y eso ya no lo digo desde el punto de vista del ego humano, sino lo hago desde el punto de vista del proyecto general de este universo. Van ustedes a conocer datos adicionales a lo que vieron ahí en Metafísica 2, ¿sí? Que les van a hacer que tengan ustedes otro concepto acerca de lo que es la vida y van ustedes a entender por qué. A lo largo de este curso van ustedes a entender por qué la antropología histórica, las autoridades educativas, las autoridades políticas, las autoridades religiosas, no están dispuestos por ningún motivo a reconocer lo que vamos
a enterarnos aquí a través de este curso. Por lo tanto, yo les pido a ustedes que mantengan su mentalidad abierta, totalmente abierta, porque van a conocer cosas que para muchos, y así me lo han dicho, no lo niego. Oye, Genaro, ¿de cuál fumaste? Oye, Genaro, es que estás, pero bien, orate. Oye, Genaro, es que es una locura. Oye, es que esas son puras mentiras. Oye, no, o sea, muchas cosas, porque la gente no quiere cambiar el concepto que les metieron, ¿sí? De todas esas creencias, como lo dijimos en Bioneuroemociones, todas esas falsas creencias que han controlado nuestras vidas a lo largo de toda una historia de miles y miles y miles de años. Así es que mantengan su mentalidad abierta, dejen no volar su imaginación, sino dejen que su mentalidad capte constantemente toda esa imagen que se les va a estar transfiriendo. ¿Ok? Bueno, vamos a enfocarnos nuevamente y vamos ya a iniciar. Vamos a iniciar. Bueno, entonces les decía, el tema es la primera gran civilización. Esta es la clase 1 de 16. Esta es la clase 1 de 16 y en sí el objetivo es que ustedes aprendan lo que fueron Lemuria y la Atlántida. Bueno, pues resulta que muchos estudios ha habido con respecto a la existencia de la primera gran civilización que apareció en nuestro planeta. Muchas controversias ocasionadas precisamente por la arqueología ortodoxa. Dichas controversias fundamentadas en lo que se conoce como historia oficial, la cual es casi un crimen desafiar lo que ella dice, y sobre todo cuando las fechas obtenidas por los distintos métodos de datación que hay, cuando los datos obtenidos dan más allá de lo que oficialmente es reconocido y correspondiente a la civilización asiria y posteriormente a los babilónicos, lo dan los métodos que tienen, esas fechas que dicen ellos, es que esto no puede ser, no es posible. Independientemente de estas civilizaciones, la civilización egipcia, aunque posterior, creció también en medio de la discrepancia, pues en realidad no se sabe con exactitud cuándo y por quién se inició esta civilización. Esto visto desde el punto de vista de la antropología y la arqueología histórica ortodoxa. Podemos hablar en el ámbito de cultura para sustituir la palabra civilización, dejando esta a la generalidad de la raza humana. Todos somos parte de la humanidad. La civilización es la misma y lo que cambia son las culturas y las fechas, las cuales seguirán siendo una controversia mientras la mentalidad de los ortodoxos no se abra a la posibilidad de que sea otra la realidad. Pero para que no generemos una controversia aquí, vamos a correlacionar los escritos e imágenes que tenemos al alcance sin especular, sin hacer conjeturas fuera de lugar, sino que lo que digamos y presentemos aquí sea con una base en escritos ya conocidos, para los cuales muchos, aun siendo muy conocidos algunos, no son aceptados por los ortodoxos. Haremos uso de escritos como el libro de Urantia Foundation, el catálogo de los dioses egipcios, el Triángulo de las Bermudas, el Bhagavad Gita, la experiencia cultural con lo que es geometría sagrada. También igual veremos más geometría sagrada, las tablas de Tot, que ya hemos estado estudiando, conociendo, entendiendo, los manuscritos de Nag Hammadi, los manuscritos del Mar Muerto, que son los evangelios apócrifos, los orígenes de la civilización humana de esta señora Ramta, y el libro perdido de Enki, etcétera. O sea, muchísimas fuentes de información vamos a tener aquí para que ustedes puedan estar seguros de que estamos corroborando y correlacionando toda esta información. Todos
tienen una historia, una versión de la misma historia. Una versión, una interpretación de la misma historia. Entonces lo único que hemos hecho es ensamblar todas estas interpretaciones para que, siendo la misma historia, pueda salir a flote. Pues como ven ustedes, hay mucho material del cual echar mano para buscar las fechas y los datos suficientes para poder narrar todo lo que se marcó como objetivo para este curso. Y sin más, vamos a plantear el marco histórico. Solo les pido que mantengan, nuevamente se los pido, mantengan su mente abierta y no se aten con las limitantes en las que nos han querido encerrar, de verdad, en serio. Pero también vamos a tratar de que todo lo que aquí digamos esté verdaderamente fundamentado para que no digan que estamos imaginando nada ni estamos inventando nada. Ok. Si nos trasladamos en el tiempo, obviamente tenemos que irnos hasta lo más recóndito posible en cuanto a las fechas y encontramos aquí varios datos muy importantes. De acuerdo a la cita de dos libros, como lo son el libro de Urantia y el libro perdido de Enki, encontramos primero, de acuerdo a lo que dice Urantia, la humanidad es el producto de un proyecto en el cual se está determinando que sea creado un espécimen en este planeta con el cual se pueda dar pie a la integración de un espíritu al cuerpo físico para llevar a cabo la evolución necesaria para que pueda alcanzar su iluminación. ¿Quién? ¿El cuerpo o quién? No, el espíritu que va a ocupar este cuerpo. Este espécimen que dio lugar a lo que es el ser humano estuvo a punto de no evolucionar. Y esto, pues había que corregirlo. Había un proyecto de integración y desarrollo para que el DNA contuviera toda la información natural para que evolucionara, pero al parecer, pues un conflicto que hubo a todos niveles, en todas las dimensiones, un conflicto general que estalló muy fuertemente por una discrepancia que hubo entre los que construyeron este universo y quienes les ordenaron que construyeran este universo, pues ocasionó un movimiento que se conoce a nivel cósmico como la rebelión de Lucifer. De acuerdo a lo que dice el libro de Urantia, se rebeló contra la máxima autoridad de la creación, lo cual estuvo a punto de dar al traste con este proyecto de la humanidad en este planeta. Al ser solucionado el conflicto, se encontró como solución la utilización de otra civilización para que determinara, o para que terminara más bien de desarrollar el ADN del ser humano, ¿sí? El cual estaba en un salvajismo total. O sea, todavía era una especie natural de este planeta, como cualquier otra, como los leones, como los elefantes, las ballenas, etc. Todavía era un ser simple y sencillamente que lo único que hacía era estar. Para que se pudiera dar esta solución, quien está a cargo del desarrollo de nuestra cultura, de nuestra civilización, obvio, no son seres como nosotros, es decir, son seres de otras dimensiones, son más evolucionados, generaron alteraciones en la naturaleza del otro planeta que se llama Nibiru, el cual es un planeta errante dentro de lo que es nuestro sistema solar, aunque a nosotros no nos ha tocado verlo, ¿sí? No quiere decir que no exista, el cual no ha sido encontrado oficialmente, pues se supone que es un planeta errante, o sea, no le pueden determinar una trayectoria en cuanto a lo que es su viaje alrededor del Sol. El resultado de esta alteración en la naturaleza de ese planeta alteró la atmósfera y los rayos ultravioleta penetraron tan fuertemente en ese planeta que la vida se estaba convirtiendo en algo más que imposible. Esta civilización ya estaba muy desarrollada tecnológicamente hablando, para lo cual encontraron que la solución era la formación de un espejo en la atmósfera
para rechazar los rayos ultravioleta. ¿Quiénes encontraron esa solución o quiénes supusieron esa solución para ese planeta? Pues los que habitaban ahí. Dicho espejo debía ser de oro, polvo de oro disuelto en la atmósfera, flotando alrededor del planeta. Pero resulta que ese planeta no tenía oro. El oro solo existía en los planetas interiores, por lo que debieron implementar un viaje al interior del sistema solar para explorar y saber en qué planeta podría encontrarse el oro. El resultado fue que el planeta que podía tener la suficiente cantidad de oro sin verse afectado en su naturaleza fue el tercer planeta desde el Sol, para lo cual ellos no sabían que se generaría un conflicto muy fuerte con otra civilización que se encontraba en un planeta desconocido de nombre Tiamat, que existió entre Marte y Júpiter. El conflicto estalló por la simple y sencilla razón de que una de las lunas de Nibiru se estrelló con este planeta. Totalmente desconocido para nosotros, pues no estábamos evolucionados para ver dicha colisión. Este evento dio origen al famoso cinturón de asteroides que hay actualmente entre Marte y Júpiter, solo que la civilización que existía en ese planeta tuvo el tiempo suficiente para salirse del mismo y emigrar a Marte, al menos los que lograron sobrevivir. Pero esta civilización también estaba evolucionada tecnológicamente y decidió entablar un conflicto armado con los habitantes de Nibiru, pero este era superior, aunque eso lo trataremos posteriormente. ¿Quiénes eran estos seres? Su nombre eran los Anunnaki, los que vivían en Nibiru, que venían hacia acá. Y quien vino y encontró el oro en este planeta fue precisamente un ser proveniente de los Anunnaki, un ser llamado Enki, quien a la postre se convertiría en el líder y gobernante de los Anunnaki aquí, en este planeta. Entonces, resulta que estos señores, cuando llegaron a este planeta, los Anunnaki, se encontraron con un problema. No había una raza desarrollada a la cual esclavizar para poder extraer el oro. Solo había una raza de homínidos peludos que no sabían ni siquiera hablar. El trabajo sería extenuante. Había que hacer evolucionar a esta raza de simios, dado que no sabían hacer absolutamente nada. No tenían ninguna habilidad, no podía ser adiestrado siquiera. Por lo tanto, la única solución fue trabajar en el ADN de la descendencia, para lo cual, al paso del tiempo y después de muchos experimentos e intentos de toda naturaleza, encontraron la solución. La mezcla de su ADN, o sea, el de ellos, con el de estos simios, para hacer pensar y desarrollarlos en sus habilidades y poder adiestrarlos para esclavizarlos. De hecho, esta lámina que estábamos viendo hace un momento nos dice aquí claramente, estos son unos seres conocidos con el nombre de Homo ergaster. Fue el primer homínido en tener conciencia efectiva tras la partida de un ser querido. El conocimiento era transferido de los más viejos a los más jóvenes, o sea, se dieron cuenta o tuvieron en cuenta la sensación de que tenían vida y de que todos ellos estaban relacionados unos con otros, o sea, empezaron a tomar conciencia de sí mismos, pero no tenían absolutamente ni una sola habilidad, o sea, lo que se conoce como el Homo habilis todavía no aparecía, hasta que los Anunnaki los tomaron en sus laboratorios y empezaron a modificar el ADN de ellos, ¿sí? Y pues empezaron a tratar de hacerlos evolucionar. Para nosotros el tiempo corre inexorablemente. La muerte es algo natural en nuestra especie, aquí dentro de este planeta, pero no así para los Anunnaki. Ellos resultaron ser casi más que inmortales. El tiempo para ellos no contaba.
más que por el hecho de que su planeta debía ser reparado y mientras más se acercaba al Sol, era más necesario el repararlo. La estadía de los Anunnaki en nuestro planeta fue muy prolongada, más de 100.000 años. Según los registros asirios fue de 150.000 años, es decir, fue hace medio millón de años a 350.000. O sea, hace medio millón de años ellos llegaron aquí, estaba el Homo ergaster, solamente existía en África, ¿sí? Y ¿qué es lo que sucede? Pues que se tardaron aquí ni más ni menos 150.000 años aquí en este planeta entre que hicieron evolucionar el ADN del Homo ergaster hasta que lo adiestraron, no que lo hayan convertido en un ser inteligente, para nada, pero sí en un ser que podía ser apto para adiestrarlo y llevar a cabo cierto tipo de trabajos, que en este caso, como lo necesitaban los Anunnaki, como quien vulgarmente dice, que supiera agarrar el pico y la pala y se pusiera a escarbar. Hace medio millón de años el ser humano tuvo un salto cuántico en su evolución biológica, concretamente en el cerebro, en cuanto a crecimiento, así como en la conformación de la corteza cerebral. Apareció el lenguaje y la conformación de la agrupación y colaboración en grupos, el desarrollo de tribus y posteriormente de clanes, para lo cual la ciencia ortodoxa no ha podido descifrar nunca cómo se ha producido dicho salto cuántico en el desarrollo de la inteligencia humana. Ni genetistas, ni antropólogos, ni arqueólogos, ni nadie ha podido determinar cuándo y por qué motivo el cerebro humano de pronto creció. Porque el cerebro humano del Homo ergaster, aunque aparentemente las dimensiones del cráneo ya tenían las mismas dimensiones del cráneo que tenemos hoy en día, en sí su cerebro no contenía la cantidad de pliegues en la corteza cerebral como la tiene el ser humano en la actualidad. Esto de pronto apareció y como un verdadero torrente, como una tormenta, la evolución del ser humano se dio. Los antropólogos, los arqueólogos no han podido determinar qué fue, por qué motivo. Es decir, no tienen una versión oficial acerca de esto. Al paso del tiempo, los Anunnaki extrajeron por fin todo el oro que necesitaban y se fueron, dejando al hombre al garete en su propio planeta, con lo cual, y sin meter las manos en lo sucedido, los ingenieros biólogos o monitores de vida, que son los encargados de la evolución de la vida en los planetas evolucionarios que hay en este universo, consiguieron su objetivo. Reiniciaron el proyecto de los Anunnaki aquí en este planeta. Pero ¿qué fue de la humanidad una vez que se fueron los Anunnaki? Es decir, o sea, este planeta se le quedó al ser humano una vez que los Anunnaki se fueron. ¿Pero qué fue de los seres humanos? Por cierto, aquí tengo un plano. En este mapa podemos ver exactamente en dónde fue donde estuvieron haciendo las excavaciones los Anunnaki en cuanto a lo que fue el oro, la extracción del oro. Y encontramos, ellos llegaron aquí a Mesopotamia, aquí, concretamente aquí a Mesopotamia. Lo más cercano y que fue donde encontraron precisamente a los homínidos fue aquí en África, aquí en esta parte, ¿sí? Todo esto, lo que fue Egipto y Sudán, aquí fue donde hicieron su explotación del oro. Fueron hacia la India, al norte de la India, concretamente lo que es ahora Afganistán, tan famoso ahora por la guerra contra los talibanes. Aquí en Afganistán también igual había mucho oro.
De hecho, aquí en Mesopotamia no solamente fue Mesopotamia, sino todo lo que es el Oriente Medio. Se fueron hasta China, también estuvieron en China, pero ¿qué creen? Que ellos también explotaron el oro en lo que es Perú y ¿dónde creen? Pues aquí en México también. También aquí estuvieron los Anunnaki explotando el oro. Bueno, entonces les decía, reiniciando el proyecto imperó el libre albedrío, que ese era el objetivo principal, la evolución del libre albedrío. En la Biblia, aunque muy brevemente se hace mención de la aparición de las más diversas razas humanas, los cuales se caracterizaron por ser marcadas como razas de diversos colores y todo esto en la región de Dan. La región de Dan está o fue o era lo que ahora es Líbano, el Líbano, ahí en el Oriente Medio. Ahí en el Oriente Medio, ahí hay exactamente al norte de Israel. Israel tiene la frontera con el Líbano. Lo que ahora es Líbano, ahí es esa región que se le llamaba Dan. Y ahí los Anunnaki fueron los que hicieron la separación de distintos tipos de razas que ellos mismos generaron en el ser humano. Había índigos, rojos, cafés, naranjas, azules, etc. Pero ellos utilizaron una raza en específico porque salió muy, pero muy por arriba en cuanto a lo que era el coeficiente intelectual, muy por arriba de las demás razas. ¿Cuál fue esta? Fue la raza de los índigo. Los índigo. Y a los índigo no los sometió a trabajar en las minas, ni tampoco en la ganadería, ni tampoco en la agricultura, porque ellos la conocían, la aplicaron porque pues, necesitaban generar alimentos. Entonces, ellos incluyeron a los índigo dentro del proyecto del manejo de la maquinaria y los índigo tuvieron contacto con la tecnología que tenían los Anunnaki. Los índigo aprendieron, no solamente se adiestraron, sino aprendieron a manejar la tecnología y la comprendieron. Entonces, los índigo se establecieron por algunos siglos, ya una vez que se fueron los Anunnaki, los índigos se establecieron por algunos siglos en diversos lugares del norte de lo que ahora es Irán, Irak y Cachemira. Entonces, había sido conocida esta tecnología por parte de los índigo y sobre todo manipulada, y los cuales no solo aprendieron a hablar, también iniciaron el desarrollo de una cierta cultura, ya que habían adquirido la capacidad de manipular todo tipo de herramientas, pero también a forjarla y más que nada aprendieron a guardarla para sí mismos. Ellos no compartieron estos conocimientos con el resto de las razas, ya que tenían tres factores muy importantes a su favor, que era el habla, la inteligencia, pero sobre todo la escritura. La diferencia entre ellos y el resto de las demás razas fue muy evidente. No se vieron a sí mismos como el resto de las razas. De hecho, al resto de las razas las vieron como si fueran todavía animales. Así como vio el Homo sapiens al Neandertal, así los índigos vieron a las demás razas. Entonces, les decía, los índigos se establecieron, y corrijo, y no por unos siglos, sino miles de años en diversos lugares del norte de lo que ahora es Irak, Irán y Cachemira, pero no compartieron su conocimiento con nadie. Al paso de los miles de años, iniciaron su propia civilización en la región conocida como Sondalandia, que comprende todo lo que hoy es Indochina y un puente natural que existió entre Indochina y Australia. Y con el paso del tiempo, y déjense los muestro, acá está, ahí está Sondalandia, ¿sí?
Les decía, y con el paso del tiempo, también otra región conocida como Zelandia, que es el puente natural entre Australia y toda la Polinesia y Nueva Zelanda. El macizo continental es bastante evidente, de acuerdo a las recientes exploraciones de geólogos que tienen una herramienta fundamental hoy, que son las imágenes satelitales. Todo esto que está en blanco, lo que está en verde, todo lo que está en verde, son las zonas que hoy existen. Todo lo que está en verde pálido, todo lo que es verde pálido, son las zonas que comprendían lo que era Sondalandia en sí, pero que ahora están por debajo del nivel del mar. Aquí lo podemos ver. Este mapa es de Google Earth. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver cómo está perfectamente marcado todo lo que era la placa continental que existió tanto de Sondalandia como de Zelanda. Aquí está Zelanda, ¿sí? Todo esto que está blanquisco no lo he marcado yo, así está en el Google Earth, ¿sí? Aquí está toda la franca, todo lo que era en sí Zelanda y Sondalandia, ¿sí? Hoy en día, todo lo que está aquí en verde fuerte, acá está Nueva Zelanda, acá está Nueva Guinea, Sumatra, Borneo, etcétera. Todo lo que son las islas que componen ahora la Polinesia, aquí están en verde, pero todo lo blanquisco son las placas continentales que existían antes de que se hundiera, por lo que voy a narrar ahorita. Para nosotros ha sido una desgracia que el egoísmo de esta raza haya sido de tal grado que durante su paso por todos los lugares que fue habitando y desocupando conforme fue avanzando, no dejaba ni huella de su existencia, es decir, no quedaba rastro de lo que construía y por lo tanto de su desarrollo. Nunca quedó nada, pero su desarrollo tecnológico lo utilizó como debía de ser, en la implementación de la agricultura, la ganadería y la producción, no de bienes de consumo como nosotros lo hacemos hoy en día, no, sino de bienes en beneficio de su comunidad, para la salud, las comunicaciones de transporte, redes de caminos, pero también en la generación de energía. El desarrollo de la ciencia con todas sus derivadas y por obviedad la cultura, el diseño y el estudio del planeta en que habitaba. Hace 125.000 años inició el establecimiento de la raza índigo en la zona de Sondalandia y creció a tal grado que este subcontinente llegó a albergar a 60 millones de habitantes. Pero la pregunta es, si en 12.000 años de cultura que tenemos nosotros hemos alcanzado el mediano desarrollo que tenemos, sobre todo en los últimos 500 años, ¿se pueden imaginar lo que ellos hicieron en 60.000 años y con los conocimientos que heredaron de los Anunnaki? El desarrollo de la civilización lemuriana fue el resultado no sólo del intelecto y las habilidades científicas. El desarrollo tecnológico, que mucho de lo que hicieron fue plasmar los conocimientos heredados, ayudó mucho en la exploración racional y en la explotación racional de los recursos del medio en que vivían, tal y como lo hicieron los Anunnaki, los cuales no explotaron los recursos con codicia y ambición, explotaron por miles de años los minerales necesarios para su planeta como el oro, desarrollaron la agricultura y la ganadería para su subsistencia y la de sus esclavos homínidos, pero una vez resuelto su problema partieron y dejaron al hombre ya convertido en Homo sapiens a continuar otra vez de cero, pero ya con el cerebro desarrollado y un cuerpo acorde a sus necesidades. En la mente del hombre común y corriente que trabajó en las minas o en el campo, prevalecía la mentalidad del animal adiestrado hacia las cosas, pero no sabía el por qué.
Lo que no fue así en los hombres que tenían acceso a la tecnología. El desarrollo de la tecnología les hizo verse a sí mismos con un nivel de desarrollo muy por encima de los demás humanos, al cual no lo dejaron de ver como un ser prehumano. Se vieron a sí mismos como merecedores de la herencia tecnológica y de conocimientos que dejaron los Anunnaki en ellos de forma fortuita, lo cual para los hombres en sí del campo y las minas hizo ver a los Anunnaki como dioses. Por esa razón, en los antiguos escritos que se han encontrado, se habla de ellos así, como dioses. Las historias se separaron. Los futuros lemurianos salieron de las tierras del Medio Oriente y al paso de los años viajaron hacia las tierras del Este, pasando por diversas cantidades de tiempo, como les dije hace un momento, miles de años, en los diferentes lugares en que se llegaron a asentar, pero con profundos aprendizajes en cada lugar, ya que no pudieron hacer lo que los dioses habían hecho, no agotar los recursos de los lugares donde habitaron. Escrito está y demostrado científicamente que las tierras de lo que fue Mesopotamia, Irán, Afganistán, Cachemira y algunas zonas de la India eran sumamente fértiles. Los desiertos que hoy existen en esos lugares no son muy antiguos, incluyendo al Sahara. De hecho, y lo veremos en su momento, el desierto del Sahara no es muy antiguo y es por el mismo motivo. La razón, la sobreexplotación de los recursos agrícolas, ganaderos y sobre todo acuíferos. Ese fue el motivo por el cual no dejaron nada de vestigios, solo desolación. Hasta pasados muchos miles de años, y aunque suene inverosímil o como una locura, tantos como 225.000 años, por fin aprendieron. Fue cuando se establecieron en el subcontinente asiático conocido como Sundalandia, que lo mencioné ya hace un momento, y avanzaron hasta Zelandia. Y también entraron en Australia, a la cual la convirtieron en su granero, y lo sabemos porque a final de cuentas ocurrió el mismo desastre 60.000 años más tarde. Lemuria, como tal, se puede decir que iba desde Bangladesh hasta Nueva Zelanda, ya que comprendían dos placas continentales bastante extensas, como lo estamos viendo en el mapa, y de ahí surgieron lo que hoy en día son las Filipinas, Nueva Guinea, Sumatra, la misma Australia, habiendo hecho exploraciones hasta la actual isla de Pascua y hasta Hawái. No sabemos nada de cómo eran sus ciudades, sus caminos, sus transportes. Por leyendas sabemos que tenían naves que podían volar llamadas vimanas, pero el principal motivo de su desarrollo consistió en algo que no ha podido lograr el ser humano actual: el dominio de la energía nuclear. Y ojo, no confundir con la energía atómica. Estamos hablando de la energía nuclear, o sea, de la energía del núcleo del planeta. Estábamos hablando de su herencia, el conocimiento del uso de la energía del núcleo de la Tierra, lo cual hicieron los Anunnaki, y no es que lo hayan desarrollado los lemurianos. Ellos solo lo aplicaron, más no lo desarrollaron. Ya con este desarrollo, su curiosidad, después de cientos de miles de años, por ahí del año 100.000 antes de Cristo, aparecieron ciertos miembros de esta civilización que propusieron la exploración del resto del planeta. Y como lo dije anteriormente, iniciaron la apertura de colonias en tierras tan lejanas como lo eran las islas del Hawái, Pascua, pero fueron más allá, ya que llegaron hasta lo que ahora es América, primero en las costas del Perú, después Bolivia, e iniciaron el viaje hacia el norte, donde encontraron una gran isla continente dentro de las extensiones de lo que ahora es el Atlántico Norte, a la que llamaron Atlantis, la cual se convertiría en un gran templo al conocimiento y al desarrollo espiritual.
Estas colonias tuvieron un gran desarrollo tecnológico, agrícola, industrial y de desarrollo espiritual, pero necesitamos comprender algo muy importante que no hemos comentado, y perdón si me estoy regresando en la historia. El personaje principal de nuestro estudio sigue siendo Hermes. No se olviden de eso, pero es hora de ahondar en el dato que queda pendiente. ¿De dónde salió Hermes, a final de cuentas? Entre los hallazgos increíbles, pues decir afortunados no transmitiría plenamente la idea de milagro, realizados en las ruinas de las ciudades de la antigüedad y en sus bibliotecas, se encuentran unos prismas de arcilla o tablillas donde aparecen información de los 10 soberanos antediluvianos y de sus 432.000 años de reinado. 432.000 años. Una información a la que ya aludía Beroso, conocidas como las listas de los reyes sumerios y que exhibidas en el Museo Ashmolean de Oxford, en Inglaterra. Sus distintas versiones no dejan lugar a duda de que los compiladores sumerios tuvieron acceso a cierto material común o canónico de textos primitivos. Junto con otros textos igualmente antiquísimos descubiertos en diversos estados de conservación, estos textos sugieren rotundamente que el cronista original de la llegada, así como de los acontecimientos que le precedieron y la siguieron, había sido uno de aquellos líderes, un participante clave, un testigo presencial. Ese testigo presencial de los acontecimientos y participante clave en ellos era el líder que había amaizado con el primer grupo de astronautas. En aquel momento su nombre epíteto era Ea, aquel cuyo hogar es agua, y sufrió la amarga decepción de que al mando de la misión ya en la tierra se le diera a su hermano y rival Enlil, señor del mandato. Una humillación que no quería o no quedaría suficientemente mitigada con la concesión del título Enki, señor de la tierra. Es decir, Ea se convirtió en Enki, pero Enlil, su hermano, seguía siendo el líder o jefe de todos estos señores que llegaron a nuestro planeta. Relegado de las ciudades de los dioses y de su espacio puerto, en el Edén, que así llamaron a su ciudad originalmente, para supervisar la extracción del oro en África sudoriental, Enki fue además de un gran científico el que descubrió a los homínidos que habitaban en aquellas zonas. Perdón. Y de este modo, cuando se amotinaron los Anunnaki que llegaron con ellos a trabajar y que dijeron, ya basta, los Anunnaki que trabajaban en las minas, fue el quien comenzó, él fue el que pensó que la mano de obra que necesitaban se podía conseguir adelantándose a la evolución por medio de la ingeniería genética. Y así hicieron aparecer a un espécimen que se llamaba Adán, literalmente el de la tierra, el terrestre. Como híbrido que era, el Adán obviamente no podía procrear, pero los acontecimientos de los que se hace eco el relato bíblico de Adán y Eva en el jardín del Edén dan cuenta de la segunda manipulación genética de Enki, que añadió los genes cromosómicos extras necesarios para la procreación. Y lo podemos ver aquí en esta imagen. Esta es una imagen interpretativa, ¿sí? Cómo Enki manipuló el ADN de los simios, que ya vimos quiénes eran, que fueron los Homo ergaster,
Y cuando la humanidad, al proliferar, resultó no adecuarse a lo que tenía previsto los dioses, fue él, Enki, el que desobedeció el plan de su hermano Enlil de dejar que la humanidad pereciera en un diluvio, unos acontecimientos a los que el héroe humano recibió el nombre de Noé en la Biblia, y Ziusudra, en el texto sumerio original más antiguo, salvó a la humanidad, según, supuestamente. Pero, veamos. Enki era el primogénito de Anu, el soberano de Nibiru, el cual continuaba allá en Nibiru, y como tal estaba versado en el pasado de su planeta y de sus habitantes. Era un científico competente. Enki legó los aspectos más importantes de los avanzados conocimientos de los Anunnaki a sus dos hijos, Marduk y Ninkishisida, quienes como dioses egipcios fueron conocidos aquí como Ra y Osiris respectivamente. O sea, Ra y Tot, o Serapis, o Hermes. Entonces, ¿quién fue Hermes? ¿De dónde salió Hermes? Pues resulta que Hermes era hijo de Enki. Entonces, Hermes en realidad es Anunnaki. Primer gran conclusión que tenemos aquí en este curso. Hermes Trismegisto no fue un humano normal, porque Hermes en sí no era natural de este planeta. Él fue Anunnaki. Pero también jugó un papel fundamental al compartir con la humanidad ciertos aspectos de tan avanzados conocimientos, enseñándoles a individuos seleccionados los secretos de los dioses. Porque Hermes, una vez que partieron los Anunnaki, se quedó con los humanos. En al menos dos ocasiones, estos dos iniciados plasmaron por escrito, tal como se les indicó que lo hicieran, aquellas enseñanzas divinas como legado para la humanidad, y así lo hicieron. Y escribieron lo siguiente: uno de ellos, llamado Adapa, y probablemente hijo también de Enki, con una hembra humana, es conocido por haber escrito un libro titulado Escritos referentes al tiempo, uno de los libros perdidos más antiguos de toda la humanidad. El otro, llamado Emeduranki, fue con toda probabilidad el prototipo de Enoc. ¿Saben ustedes quién fue Enoc? El Enoc bíblico, aquel que fue elevado al cielo después de confiar a sus hijos el libro de los secretos divinos, y del cual posiblemente haya sobrevivido una versión en el extrabíblico libro de Enoc. A pesar de ser el primogénito de Anu, Enki no estaba destinado a ser el sucesor de su padre en el trono de Nibiru. Unas complejas normas sucesorias, reflejo de la convulsa historia de los nibiruanos, le daban ese privilegio al hermano de Enki, que era Enlil. Enlil estaba destinado a ser el líder de Nibiru, una vez que su padre, Anu, trascendiera. En un esfuerzo por resolver este agrio conflicto, Enki y Enlil terminaron en una misión en este planeta extraño, cuyo oro necesitaban para crear un escudo para preservar la cada vez más tenue atmósfera de Nibiru. Minarsag,
la oficial médico de los Anunnaki, donde Enki decidió desafiar los planes de Enlil de hacer que la humanidad pereciera en el diluvio, fue la ingeniera genética que en realidad desarrolló el ADN una vez por todas de evolución del ser humano. El conflicto siguió adelante entre ambos hermanastros e incluso entre sus nietos, y el hecho de que todos ellos y específicamente los nacidos en la Tierra se enfrentaran a la pérdida de longevidad que el amplio periodo orbital de Nibiru les proporcionaba, incrementó aún más las angustias personales y agudizó las ambiciones. Y todo esto culminó en el último siglo del tercer milenio antes de Cristo, cuando Marduk, primogénito de Enki, con su esposa oficial proclamó que él, y no el primogénito de Enlil, Ninurta, debía heredar la tierra. El amargo conflicto que supuso el desarrollo de una serie de guerras llevó al final a la civilización de armas nucleares. Aunque no intencionado, el resultado de todo ello fue el hundimiento de la civilización sumeria. La iniciación de individuos escogidos en los secretos de los dioses marcó los inicios del sacerdocio, los linajes de mediadores entre los dioses y el pueblo, los transmisores de la palabra sacerdocio, la palabra divina, a los mortales terrestres, los oráculos, interpretaciones de los pronunciamientos divinos, se mezclaron con la observación de los cielos en busca de augurios, y a medida que la humanidad se vio arrastrada a tomar parte en los conflictos de los dioses, la profecía comenzó a jugar su papel. De hecho, la palabra para designar a los portavoces de los dioses que proclamaban lo que iba a pasar, Nabij, era el epíteto del hijo primogénito de Marduk, Nabu, que en nombre de su padre, exiliado, intentó convencer a la humanidad de que los signos celestes indicaban la inminente supremacía de Marduk. Las consecuencias climáticas de la desolación nuclear agudizaron el examen de conciencia entre los líderes de los Anunnaki y llevaron a la necesidad de explicar a las devastadas masas humanas por qué había ocurrido aquello. ¿Había sido una cosa del destino o había sido el resultado de un error de los Anunnaki? ¿Había algún responsable, alguien que tuviera que rendir cuentas? En las reuniones de los Anunnaki, en las vísperas de la calamidad, fue Enki el único que se opuso a la utilización de las armas prohibidas. De ahí la importancia que tuvo Enki explicar a los supervivientes qué había sucedido en la saga de los extraterrestres que, a pesar de sus buenas intenciones, habían terminado siendo tan destructores. ¿Y quién sino Enki, que había sido el primero en llegar y presenciarlo todo, era el más calificado para relatar el pasado, con el fin de poder adivinar el futuro? ¿Quién sino él? Y la mejor forma de relatarlo todo era un informe dictado en primera persona por el mismo Enki y escrito por, ¿saben por quién? Por Tot o Hermes. Es cierto que hizo una autobiografía, por lo que deduce de un largo texto, pues se extiende al menos en 12 tablillas, descubierto en la biblioteca de Nippur, donde se cita a Enki diciendo: cuando llegué a la tierra había mucho inundado, cuando llegué a sus verdes praderas, montículos y cerros se levantaron a mis órdenes. En un lugar puro construí mi hogar, un nombre adecuado le di. Este largo texto continúa diciendo que Enki asignó tareas a sus lugartenientes poniendo en marcha su misión en la Tierra. Otros muchos textos que relatan diversos aspectos del papel de Enki en los acontecimientos que siguieron sirven para completar el relato de Enki. Entre ellos hay una cosmogonía, una epopeya de la creación.
en cuyo núcleo se halla el propio texto de Enki, que los expertos llaman la Génesis de Eridu. En ellos se incluyen descripciones detalladas del diseño del Adán y como otros Anunnaki, varón y hembra, llegaron hasta Enki en su ciudad de Eridu para obtener de él el Me, una especie de disco de datos donde se hallaban codificados todos los aspectos de la civilización, o sea, una especie de DVD, o también igual podríamos mencionar una especie de USB, la moderna USB. Estamos hablando de hace miles y miles y miles de años donde estos señores ya tenían computadoras, ya tenían discos DVD, ya tenían USBs. ¿Se pueden ustedes imaginar esto? Bueno, continuamos. También hay textos de la vida privada y de los problemas personales de Enki, como el relato de sus intentos por conseguir tener un hijo con su hermanastra Ninarsag, la ingeniero que les acabo de mencionar, que fue la que verdaderamente modificó el ADN del ser humano. Sus promiscuas relaciones tanto con diosas como con las hijas del hombre y las imprevistas consecuencias que se derivaron de todo ello. O sea, nada más imagínense cómo era este cuate. Nada más imagínense cómo era. El texto del Atra Asis arroja luz sobre los esfuerzos de Anu para prevenir un estallido de las rivalidades entre Enki y Enlil al dividir los dominios de la tierra entre ellos. Y los textos que registran los acontecimientos que precedieron al diluvio reflejan casi palabra por palabra los debates del Consejo de los Dioses sobre la suerte de la humanidad y el subterfugio de Enki, conocido como el relato de Noé, y el arca, relato conocido solo por la Biblia hasta que se encontró una de sus interpretaciones, una de sus versiones originales mesopotámicas en las tablillas de la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh, hágame usted el santísimo favor, Gilgamesh, no Noé. Las tablillas de arcilla sumerias y acadias, las bibliotecas de los templos babilónicos y asirios, los mitos egipcios, hititas y cananeos y las narraciones bíblicas forman el cuerpo principal de memorias escritas de los asuntos de dioses y hombres. Y por primera vez en la historia, este material disperso y fragmentado ha sido reunido y utilizado de la mano de Zecharia Sitchin para recrear el relato presencial de Enki, los recuerdos autobiográficos y las penetrantes profecías de un dios extraterrestre. Presentado como un texto que hubiera dictado Enki a un escriba escogido, un libro testimonial por ser desvelado en el momento apropiado, trae a la mente las instrucciones de Yahvé al profeta Esías. ¿Se acuerdan de este pasaje de la Biblia? En el libro de los profetas dice: ahora ven, escríbelo en una tablilla sellada, grabado como un libro, para que sean un testimonio hasta el último día, un testimonio para siempre. Así lo dice en la Biblia, pues esas palabras también suenan a lo mismo que dijo Enki. Al tratar del pasado, el mismo Enki percibió el futuro. La idea de que los Anunnaki, ejercitando el libre albedrío, eran señores de su suerte, así como de la suerte de la humanidad, desembocó en última instancia en la constatación de que se trataba de un destino que, después de todo lo dicho y hecho, determinaba el curso de los acontecimientos y, por tanto, como reconocieron los profetas hebreos, lo primero sería lo último. El registro de los acontecimientos dictado por Enki se convierte así pues en el fundamento de la profecía y el pasado se convierte en futuro. Bueno, sé que suena un tanto confuso, pero hay alguien que aclaró todo esto con fechas fehacientes y fue un señor que nosotros conocemos y que lo tenemos todavía con nosotros en la actualidad y que se llama Drúmbalo Melquisedec, quien nos dice lo siguiente. Este es Drúmbalo Melquisedec, véanlo ustedes.
Este hombre nos dice, Tot de Egipto se remonta para atrás casi todo el camino desde que llegaron los Anunnaki a la Tierra. Perdón, voy a quitar la imagen porque me está ocasionando un problema aquí. Me está ocasionando un problema que va a saturar la memoria de la cámara, perdón. Bueno, ok, aquí ya no hay problema. Saben ustedes quién es este, ¿verdad? Esta es una cabeza de Isis. Este es Tot. Este es Tot. ¿Y qué creen que está haciendo? Pues está escribiendo. Entonces les decía, este hombre, Tot, de Egipto, se remonta para atrás casi todo el camino desde que llegaron los Anunnaki a la Tierra, quedándose para transmitir el conocimiento a la humanidad, formando la civilización una y otra vez, hasta formar Lemuria y hasta los inicios y el final de la Atlántida. Él descubrió hace 52.000 años cómo permanecer consciente en un cuerpo continuamente sin morir y ha permanecido en su cuerpo original desde entonces hasta 1992, que fue cuando ya se retiró definitivamente de nuestro medio. Cuando se movió hacia un nuevo estado del ser fuera de nuestra comprensión, pero ¿por qué comento esto? Porque los Anunnaki vivían aproximadamente 360.000 años, 360.000 de nuestros años. Pero al llegar a este planeta, sus ciclos vitales resultaron alterados y sujetos a periodos más pequeños de vida, lo cual, aunque lo comentaré en la cultura egipcia, fue corregida por Tot posteriormente. Él vivió a través de casi todo el periodo de la Atlántida e incluso se convirtió en rey de la Atlántida durante un periodo de 36.000 años. Durante esos tiempos fue llamado Chiquetet Arlich Bomalites. Su nombre realmente era Arlich Bomalites y Chiquetet fue un título que significaba el buscador de la sabiduría, porque él verdaderamente quería ser la sabiduría misma. Después de que se hundió la Atlántida, pronto discutiremos el tema en gran detalle, Arlich Bomalites y otros seres avanzados tuvieron que esperar durante casi 36.000 años antes de poder recomenzar la civilización una vez más. Todos los mitos escritos en las tablas sumerias, los papiros egipcios, los pergaminos griegos, las hojas de bambú tibetanas, en sánscrito por cierto, y hasta los códices mayas son los mismos y fueron reales, incluyendo por supuesto los libros de los Vedas, los libros sagrados de la India, etc. Todos dicen las mismas historias, cada quien a su manera, pero todos dicen lo mismo, porque todos recibieron el mismo mensaje por parte del mismo ser, Hermes Trismegisto. Pero volvamos a la Atlántida. Esta historia no la contienen los libros, porque los libros contienen solamente 8.000 años de historia. Esta historia es como la narró Tot, el cual nos dice que él escribió esta historia desde su punto de vista y pueden existir muchos puntos de vista. Lo pueden tomar o no. Bueno, según Tot, la Atlántida era un conjunto de islas que se encontraban en el Océano Atlántico, cerca de lo que hoy hoy en día es la costa de los Estados Unidos, que aquí lo podemos ver en este mapa. Bueno, la costa de los Estados Unidos, la cual no existía. Era parte del mismo océano y más hacia el norte se encontraba el problema de la glaciación, pero el conjunto de las islas tenían un clima templado, sin pasar al clima tropical, muy parecido al clima que tiene España en la actualidad. Esto concuerda con la narrativa de ubicación que se conoció en los diálogos de Solón y Critias, salvo que no con las descripciones helenísticas de los griegos, ya que los griegos no existían aún, y ni mucho menos fueron ocupadas por Zeus y sus hermanos, los titanes, los que ocuparon estas islas. O sea,
ni por asomo, ni por asomo, en serio. De entre todas las islas, había una isla al norte a la que llamaron Undal, que por cierto han escuchado hablar de un hotel que tiene la forma de palmera en la lejana Dubái. Miren, déjenles explico, aquí en esta parte, déjenlo amplifico, ¿sí? Este es el Atlántico Norte, y acá se alcanza a ver todavía la costa de Estados Unidos. Acá está. Aquí está la costa este de Estados Unidos. Esto es Florida, ¿sí? Y esto es la costa este de Estados Unidos. De hecho, por acá anda Manhattan, Nueva York, etc. Estas puntas que se ven aquí, aquí no hay agua. Esto es el mapa tal como es en sí, sin agua. Estas puntas que se observan aquí, todas estas puntas, todas estas montañas que se observan aquí, esas montañas son las islas que comprendían a la Atlántida. La Atlántida no era una placa continental, la Atlántida era un conjunto de islas y lo está describiendo Hermes. Eran islas de las cuales al norte, esta parte, esta que está acá, esta que estoy señalando aquí, esa era Undal. Esa fue Undal. Aquí están y lo podemos decir y lo podemos corroborar porque los mapas que ha hecho Google Earth han demostrado que aquí hay ruinas de construcciones y hay inclusive pirámides en toda esta zona enfrente de las costas de Estados Unidos. En el Atlántico Norte hay pirámides y hay construcciones de ciudades aquí hundidas, pero nunca han permitido que nadie lo haga oficial. Todo esto inclusive se conoció desde que Estados Unidos empezó a hacer todo un mapeo de los fondos del océano. Ahí están esas ruinas, ahí, corroborado con Google Earth. Bueno, y les decía, bueno, ¿han conocido el famoso Hotel Palmera? Bueno, el Hotel Palmera que existe allá en Dubái es este. Ahí está. Ese es el Hotel Palmera. Esta era la versión que querían, pero esta es en la que terminó. De hecho, vean, ahí hay un complejo hotelero. Todas las ramas son condominios. Todas son condominios. ¿Sí? De hecho, hay un rascacielos en el centro del Hotel Palmera, pero no existía. Todo esto fue construido, todo esto es artificial. Las construyeron, le robaron terreno al mar y lo construyeron dentro del mar. Esto no existía, esto no es real. Esto no es real. Bueno, pues así como esto, este es Undal. Esta es la famosa ciudad a la que se referían. La Atlántida no era un continente gigante donde estuviera esto, no. Esta es Undal, la isla más norteña de todo ese archipiélago que comprendía lo que era la Atlántida. Ahí está. Ok. Undal se convirtió en la capital de la Atlántida y fue concebida así como ustedes la ven, porque el diseño que se determinó para la capital fue de acuerdo con la conformación energética que tenía el cerebro. La capital se convirtió en un centro ceremonial y de desarrollo psíquico. De hecho, el diseño en sí es parecido al árbol de la vida. Y según se sabe, como colonia, la Atlántida fue fundada alrededor del año 95.000 a.C., por lo que llegó a alcanzar un esplendor glorioso y grandioso ya mucho antes de que desapareciera Lemuria. Pero aquí es donde aparece el problema de continuidad del conflicto que ancestralmente existió entre Enki y Enlil.
Siendo la Atlántida una colonia, se suponía que debería de ser dependiente de las decisiones políticas y económicas de Lemuria, pero esto no fue así. La Atlántida comenzó a desarrollar cierta independencia de Lemuria, sobre todo en el aspecto social y cultural. Undal se convirtió no solo en la capital económica, política y social, sino que se transformó en un centro de desarrollo psíquico, lo cual el transcurrir del tiempo ocasionó que quienes se incorporaran a esta institución se convertirían en seres poderosos, no solo en sabiduría, sino mentalmente, tanto que se desarrolló el poder de la telepatía, para lo cual ya no era necesario trasladarse a algún lugar en específico para ver a alguien, sino que se podía entrar en contacto con alguien a pesar de la distancia. La telepatía. Desarrollaron el poder telepático. Podían comunicarse con alguien en Lemuria, lo mismo que con alguien que estuviera en Tiahuanaco o en Teotihuacán. Pero el problema no terminó ahí. La psiquis colectiva pudo aprender a ver el futuro. Y este no fue muy halagüeño para Lemuria, ya que pudieron ver que Lemuria desaparecería a causa de la acción volcánica. El área en donde se encuentra la placa continental de Sondalandia, a lo igual que Zelandia, se encuentra en el famoso Cinturón de Fuego, y ahí, en la parte más norteña de la isla de Java, o bueno, de lo que ahora es la isla de Java, se encuentra un verdadero monstruo, un supervolcán que en la actualidad haría ver como un pequeño petardo al supervolcán Yellowstone en Estados Unidos. Trataron de convencer a la cúpula gubernamental de Lemuria de que salieran de ahí, pero la rivalidad hizo que los lemurianos no aceptaran salir. Graso error. La soberbia, el orgullo, el desconcierto hicieron que los lemurianos no creyeran en la predicción. No se sabe con cuánto tiempo de anticipación se les anunció el evento fatídico, pero para el año 66.000 a.C. la tragedia llegó. La propuesta de los atlantes fue que mudaran la civilización a la colonia de Tiahuanaco, ya que se necesitaba estar lejos y en lo más alto que se pudiera, ya que no era solo un volcán, eran varios, generando un resquebrajamiento en la corteza, pero este solo supervolcán era capaz de destrozar mucho del terreno. Lo que nunca se imaginaron fue que el terreno no solo se resquebrajaría, sino que se hundiría en un muy alto porcentaje por varias razones. El terreno, la explosión, que ya de entrada se calcula que ha sido la más enorme de toda la historia, y el tsunami, y junto con todo esto una enorme tormenta de fuego en casi todo el planeta, lo cual cambió de la noche a la mañana el curso de la glaciación que ya vivía él mismo, iniciando el deshielo repentino y acelerado, ocasionando un aumento en el nivel del mar del orden de los 150 a los 200 metros de altura, inundando para siempre todas las tierras bajas, eliminando todos los puentes naturales. Esos puentes entre tierras que existían en todas partes del planeta. Apareció el Mar Rojo, el archipiélago de las Filipinas, el puente que había entre Japón y Corea desapareció, lo que hoy es Yonaguni se convirtió en una isla pequeñita, etc. Se dice que Lemuria desapareció de la noche a la mañana, pero no fue así. Murieron 60 millones de seres humanos, pero muchos lograron sobrevivir llegando a las costas de América del Sur. Las más decidieron incorporarse a la Atlántida y ahí se quedaron. Se incorporaron a la sociedad y a las actividades de la misma. El tiempo pasó. No se logró recuperar los restos y aunque la glaciación continuaba, el clima se tardó décadas en recuperarse después de la explosión volcánica. De hecho, geológicamente se tiene registrado y comprobado científicamente que el hombre común estuvo al borde de la extinción, habiendo sobrevivientes solo en el Oriente Medio y en Somalia, 2.500 en total, dispersados en todas partes, con dificultades para encontrarse unos con otros. El arranque o reinicio fue de cero, por eso el hombre normal, común,
perdió todo conocimiento e inició su desplazamiento tanto hacia Europa, pasando por Anatolia, que es Asia Menor, lo que después se convertiría también en el Mar Negro. Tribus, cazadores nómadas, sin nada, algunas lanzas, pero con un conocimiento básico para sobrevivir que fue cómo hacer el fuego y otras más. Su cerebro, nada más. Sondalandia se resquebrajó y solo quedaron islas grandes pero desoladas, arrasadas por el fuego y los tsunamis. Java, Nueva Guinea, Borneo, Sumatra, la península de Indochina y del otro lado, increíblemente, solo Nueva Zelanda, porque también Zelanda desapareció. Quedó muy por debajo del nivel del mar. Pasaron miles de años y casi todo se olvidó, pero el progreso psíquico de los atlantes siguió avanzando. Fue entonces cuando se produjo lo que nunca debió darse. Aprendieron a conservar su cuerpo para entrar y salir de la quinta dimensión. Esto no lo vieron con buenos ojos en la jerarquía divina y tampoco en la jerarquía angelical. El proceso de desarrollo de la humanidad se vio alterado como un salto cuántico. El problema es que no podían sobrevivir a este proceso los guías espirituales. Dado el libre albedrío, pero el proceso evolucionó y se rompió. Atlántida no podía continuar. La solución, el cómo, se determinó por parte de los monitores de vida, desviando la trayectoria de un asteroide con rumbo a la Tierra. La suerte estaba echada. Por primera vez desde hacía medio millón de años antes de Cristo, los monitores de vida volvieron a intervenir y en el año 35.000 antes de Cristo cayó un asteroide de mediano tamaño en el territorio de Arizona, pero con el poder de 10 veces el arsenal atómico total de la actualidad. ¿Qué pasó entonces? Al impacto, la corteza terrestre salió del equilibrio en que se encontraba, surgiendo a flote lo que ahora son las planicies norteamericanas y desapareciendo la Atlántida. Surgió todo lo que ahora es la costa este de los Estados Unidos, pero se conservó también un mar interior. Pero hubo una diferencia. Los atlantes ya no estaban. Ellos sabían perfectamente lo que iba a ocurrir. Ellos se marcharon a sus colonias, unos a Tiahuanaco y Pumapuncú, otros a Sacsayhuamán, otros a Teotihuacán, otros, entre ellos Osiris, o sea, Tot, o sea, Hermes, a Egipto. Pero los más entraron en una nave que diseñaron y que hoy se encuentra por encima de nuestra atmósfera con todos los avances que se puedan ustedes imaginar en tecnología. Una nave translúcida, pero con un compromiso firmado para establecer la paz con los seres de la quinta dimensión. Reiniciar el progreso de los demás humanos, sobre todo en el norte de África y nuevamente Mesopotamia, y fue ahí donde todo reinició 23.000 años después. Sumeria, pero no los que conocemos, sino más antiguos todavía. Pero eso ya es otra historia. Y recontra, dirían por ahí como dijera el doctor Memelowski. Pues no soy Memelowski, también, y tampoco estuve de Memelowski. Bueno, ese es el inicio, ese fue el inicio de todo. Suena inverosímil, se los dije, suena como si fuera una película, como si fuera una narrativa del que escribió, no sé, Juego de Tronos, o Harry Potter, o qué sé yo. Es increíble toda esta historia
Y esta historia nos corresponde, porque es la historia de la humanidad. Mi nombre es Genaro Rocha y me da mucho gusto haber iniciado este nuevo curso aquí con ustedes. Ciudades enigmáticas de la era de Hermes Trismegisto. Nos estamos viendo la próxima. Gracias por su confianza y gracias por haberme permitido entrar hasta ahí en donde ustedes se encuentran. Y si están ustedes viendo este video, si ya lo vieron, quiere decir que están ustedes bien. Demos gracias al Señor y nos vemos la próxima. Hasta pronto. Tan tan.